Hay un momento en nuestra vida en el que nos damos cuenta de algo que lo cambia absolutamente todo. Ese momento para mí llegó alrededor más o menos como de hace 2 años. Estaba viviendo una vida que todo el tiempo se sentía como obligada, como forzada, como sin sentido y en algunas ocasiones también como fuera de lugar. Y un día me hice una pregunta que nunca me había hecho antes. Y si tú no te la has hecho tampoco, quiero que en este momento te la hagas conmigo. Y me pregunté, ¿yo estoy eligiendo mi vida o estoy aceptando lo que creo que me toca? Y cuando me respondí esa pregunta con honestidad, me di cuenta de algo muy triste. No había elegido conscientemente casi nada de lo que había en mi vida, sino que solamente había estado aceptando situaciones desde la persona carente que había aprendido a ser. Y llevaba mucho tiempo confundiendo que eso era vivir. Me di cuenta de que aceptar no era vivir. Y por eso hoy quiero compartir contigo esa diferencia. Porque el día que yo me di cuenta realmente de la importancia de lo que significa elegir, mi vida cambió completamente. Bienvenida a Rompe Guión, donde despertar duele, pero quedarse en piloto automático cuesta más. Empecemos. Cuando crecemos en entornos limitados, como por ejemplo en el que yo crecí, donde toda mi vida vi a mis papás aceptar la vida que según ellos era la que les había tocado, creces pensando que a ti también te toca aceptar lo que la vida te ponga en el camino, porque nadie nos enseñó a elegir, pero sí nos enseñaron a conformarnos y a aceptar una vida que no nos hace sentido en lo absoluto. Y fue entonces cuando empecé a verme aceptando personas que me apagaban, me vi aceptando trabajos mediocres solamente por necesidad, actuando como si la escasez económica y mental fueran algo normal, aceptando el miedo a brillar, aceptando que soñar en grande no era posible. Me vi creyendo que ser quien era no era suficiente porque por dentro quería elegir diferente. Y, y parte de este canal viene de romper con todas estas ideas que por mucho tiempo me mantuvieron pequeña, condicionada e infeliz. Y me comí el cuento de que esa era mi realidad, porque nos vendieron la idea de que no tenemos opciones, de que nuestra vida es como es, porque eso fue lo que nos tocó, de que no podemos cambiar nuestra realidad porque no tenemos suficiente dinero, contactos, educación, privilegios, porque no somos la más bonita, la que mejor cuerpo tiene, la más inteligente, etcétera, etcétera. Lo peor de todo esto es que aceptamos eso como una verdad, pero gracias a Dios me di cuenta de que esa era la mentira más grande que me habían vendido por mucho tiempo. Porque siempre hay opciones. No siempre van a ser las que queremos, no siempre van a ser las más fáciles y tampoco no siempre van a ser las más justas. Pero existen. Lo que pasa es que existen dos tipos de personas. Las que no quieren ver las opciones porque todas requieren de algo que todavía no están dispuestas a dar. Y por otro lado, están las que eligen pagar el precio. Por eso elegir es tan importante, porque nos hace cuestionar y nos lleva a tomar decisiones que nos acercan a la versión que queremos ser, o también por el contrario, nos aleja. Porque también cuando empiezas y aprendes a elegir conscientemente, te das cuenta que elegir no es solamente decir sí a algo, también es decir no a todo lo demás. Y esto es lo que en realidad nos mantiene en el mismo lugar, porque cada vez que eliges algo, renuncias a otras cosas.
Por ejemplo, en mi caso, cuando yo elegí terminar mi relación, renuncié a la compañía de esa persona. Cuando elegí dejar la universidad, renuncié a la aprobación de mi familia. Cuando elegí perseguir riqueza, abundancia, renuncié a la seguridad de conformarme con poco. Cuando empecé también a elegirme a mí misma, renuncié a encajar con personas que no me expandían, aunque no fueran malas personas. Y cada una de esas renuncias me dolió y fue difícil. Porque no solo renuncias a las cosas, renuncias a la vida que te enseñaron, a la versión que te mantenía en ese lugar. Renuncias a las personas que no entienden lo que quieres. Renuncias a la vida que crees conocer. Y por supuesto que esto da miedo. Por eso muchas personas prefieren aceptar, porque aceptar se siente más cómodo, se siente fácil, se siente seguro. Pero aceptar tiene un precio que no es sino hasta mucho después. Y empiezas a darte cuenta de que estás viviendo una vida que no querías y incluso puede que llegues a un momento en tu vida y te preguntes, ¿esto era todo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido diferente? Si hubiera tomado otro tipo de decisiones. Y para mí ese precio es mucho más alto que el dolor temporal de elegir. Entonces, ¿cómo se vería esto en el día a día? Y es muy fácil. Cuando aceptas, por ejemplo, un trabajo, tú te vas con el pensamiento de que ese trabajo no te gusta, pero lo necesitas porque necesitas el dinero y piensas y crees que no tienes otra opción. Y entonces te levantas todas las mañanas con resentimiento, con ansiedad, sin ganas, con pereza, pensando que tu vida no tiene sentido, te sientes atrapada, te sientes frustrada y empiezas a vivir en modo víctima. Y cuando eliges un trabajo, tu pensamiento es algo como, este trabajo no es el ideal, pero elijo estar aquí ahora porque este trabajo me va a ayudar a apalancar mi negocio, me va a ayudar a apalancar mi proyecto, me va a ayudar a lograr X, Y, Z cosa, mientras yo construyo la vida que quiero. Es una decisión consciente temporal. El día que te deje de servir, simplemente te sales y buscas otro. Entonces ya te levantas con un propósito, sabes que estás ahí por decisión propia, no trabajas como víctima, no trabajas con pertenencia y usas tu trabajo como herramienta, no como una prisión. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? La situación en sí es la misma, el trabajo sigue siendo el mismo, pero la diferencia es que tu identidad es completamente diferente. Una sufre lo que le toca y la otra usa lo que eligió. Lo mismo también pasa con las relaciones. Cuando aceptas relaciones, tus pensamientos son algo como, mi pareja no es perfecta, nadie lo es, pero al menos no me trata mal. Pero al menos no es infiel. Pero al menos no le gusta tomar. Y disfrazas tu conformismo con gratitud. Y te quedas porque piensas que no hay otra mejor opción y porque crees que es el único hombre que vas a conocer en tu vida. En cambio, cuando eliges, tiene que ser, elijo esta relación hoy porque esta persona me aporta X, Y, Z cosas. El día que lo que me falta sea más importante que lo que tengo, me voy a ir. Pero hoy esta es una decisión consciente. Te quedas porque lo decides, no por resignación y mucho menos por necesidad, como les pasa a muchas mujeres hoy en día, sino que es por elección propia, porque sabes por qué estás ahí con esa persona. Y así lo mismo con todas las áreas en tu vida. Aceptar es pensar que esa fue la vida que te tocó, que no puedes hacer nada
y vives resignada y eres la víctima total de tu historia. Pero cuando eliges todo se siente que te pertenece. Cuando eliges sabes por qué haces lo que haces, sabes para dónde vas, sabes cuáles son las acciones pertinentes que tienes que tomar para llegar y tener la vida que siempre has querido, la vida que sueñas. Y siempre tomas decisiones pensando en si lo que vas a hacer te aleja o te acerca y empiezas a ver la vida en modo creadora. Y cuando haces eso, cuando pasas de aceptar a elegir, rompes completamente el guión y todo en tu vida cambia. Y no necesariamente cambian las situaciones, pero sí cambias tú. Cambias tu forma, tu perspectiva de cómo tomas las situaciones que atraviesas en tu vida. Cuando yo empecé a elegir conscientemente, pasaron varias cosas en mi vida y muchas de ellas no las esperaba. Dejé de ser víctima, dejé de culpar a los demás, dejé de culpar a mi familia, dejé de culpar al entorno en el que había crecido, a mis parejas, que ya no podía culpar a nadie, porque de alguna u otra forma reconocí que lo que había vivido hasta ese momento era lo que yo había decidido, era lo que inconscientemente pues había aceptado. Pero también me di cuenta que si había elegido eso, también podía elegir diferente. Y si yo ya sabía lo que realmente quería, lo único que tenía que hacer era empezar a tomar las decisiones que me acercaran a esa vida que yo tanto estaba buscando. Y créeme que cuando tú sales del papel de víctima, tu vida empieza a ser puro poder, porque dejas de estar a merced de lo que las situaciones externas puedan causar en ti y empiezas a crear, empiezas a tener control sobre cada cosa que pasa en tu vida. También otra cosa que me pasó fue que yo logré recuperar mi paz mental, porque yo era de las que me la pasaba llena de ansiedad, me la pasaba llorando todo el tiempo, eh, incluso también tenía pensamientos negativos, pensamientos rumiativos, siempre constantemente estaba pensando las mismas cosas malas todo el tiempo. Recuerdo también que sentía como resistencia a todo lo que estaba pasando en ese momento alrededor de mi vida, porque me llegaban trabajos que no me gustaban, me rodeaba con personas que tampoco no iban con la persona que yo quería ser o considero que soy. Y yo decía como, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Y también pude identificar que yo todo el tiempo repetía tal cual estas palabras. Yo decía, no quiero ni mierda. Todo el tiempo a todo le decía eso. Y cuando yo identifiqué eso, también me di cuenta de que por eso en mi vida no había nada de lo que yo estaba buscando. Porque yo le estaba diciendo al mundo que no quería ni mierda. Que cualquier cosa era cualquier cosa pues la tenía que recibir porque como yo no quería nada, entonces pues igual toca darle algo. Pero cuando ya empecé a elegir diferente, también dije, ok, ya lo que pasó, pasó, lo que elegí hasta el momento, ya no lo puedo cambiar, pero de aquí en adelante, ahora sí puedo empezar a elegir lo que yo quiero. Y ahí empecé a quitar esas palabras de mi vocabulario y empezar a atraer lo que yo sí quería. Y aunque las situaciones seguían siendo las mismas, ya por lo menos yo decía, sí quiero esto por este motivo o no quiero este por este otro motivo. Y eso hizo muchísimo la diferencia. Y eso me empezó a dar paz, porque ya cada decisión que iba tomando iba mucho más alineada a esa versión que yo estoy construyendo. Y aunque muchas de ellas fueron difíciles, por lo menos sé que son mías, son más coherentes con la persona que soy hoy. Y cuando estás en todo este proceso, también pasa mucho que las personas de tu entorno también empiezan a sentir tu cambio y ahí es cuando las personas
empiezan a irse de tu vida, porque te empiezan a ver diferente, te empiezan a sentir diferente y tú ya dejas de aceptar cosas de parte de ellos con las que ya no estás de acuerdo. Y lo que empieza a suceder es simplemente que todo se va alejando. Ya las mismas relaciones o la misma relación con esas personas deja de ser la misma. Y quiero que tengas en cuenta algo, y es que siempre elegirte va a decepcionar a los demás. Porque todo el mundo puede que espere cosas de ti, pero muchas de esas cosas, si no van con lo que tú quieres, simplemente tienes que aceptarlo y no esperar la aprobación de los otros. Entonces, en conclusión, no es que un día eliges y ya. Elegir es una práctica diaria. Cada día que te levantas, eliges. Elegir es moverte aunque tengas miedo. Elegir es irte de situaciones que ya no van más contigo, aunque te duelan. Elige si vas al gimnasio o no vas al gimnasio. Elige si comes saludable o no comes saludable. Elige si eres constante o no eres constante. Elige si en realidad quieres construir esa versión de ti que realmente quieres, o sigues viviendo desde la mujer con miedo que siempre has sido hasta el momento. Darte de situaciones negativas, o eliges irte. Eliges construir o eliges descansar. Todo en esta vida son elecciones. Cada día es una nueva lección. Así que si llevas mucho tiempo aceptando situaciones y hoy quieres empezar a elegirte, no tienes que cambiar tu vida de la noche a la mañana. Puedes empezar con algo simple pero poderoso. Empezar por cambiar tu lenguaje. Vas a dejar de repetirte esa frase que todo el tiempo te está alejando de lo que quieres. Vas a quitarte del vocabulario el no puedo, el debo, el tengo, es que mi pareja, es que mis hijos, es que no tengo tiempo, y todas esas palabras que en vez de acercarte te alejan más. Y ten en cuenta que todas esas excusas que te pones son simplemente decisiones que estás evitando tomar. Reconoce que ya eres una persona adulta y que tus decisiones realmente sí van a generar ese cambio que estás buscando. Otra cosa que puedes también hacer es empieza a elegir por cambiar cosas pequeñas. Empieza eligiendo conscientemente lo que te quieres comer. Empieza eligiendo conscientemente cómo te quieres ver, cómo pasas tu tiempo, qué tipo de contenido consumes, también con qué tipo de personas hablas, a qué tipo de personas le dedicas tu tiempo, y empieza a generar pequeños cambios en situaciones como esas. Y con el tiempo se van a volver elecciones mucho más grandes. Cada vez que vayas a tomar una decisión, hazte esta pregunta: ¿esto que voy a decidir me acerca o me aleja del propósito que quiero lograr? Y no lo midas en términos de si es bueno o si es malo, sino en términos de dirección. Acepta que elegir duele. Acepta que elegir simplemente significa también renunciar. Como te he dicho, renunciar también duele, pero por lo menos ya no vas a despertar 10, 20, 30 años después. Ya no vas a sentir que viviste una vida que no elegiste. Que al final de la vida no te vas a arrepentir de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste, de las opciones que no viste, de las decisiones que no tomaste, de la vida que no elegiste vivir. Y por lo menos de mi parte yo no quiero llegar ahí, y espero que tú tampoco. Yo quiero llegar sabiendo que elegí mi vida, aunque no haya sido perfecta, aunque haya cometido errores, aunque haya decepcionado a otros, y lo más importante es que simplemente sentí que fue mía, y eso es lo que en realidad importa. Entonces, no siendo más, hoy te mostré la diferencia entre aceptar y elegir. Te mostré cómo yo también pasé de una a la otra y cómo eso cambió mi vida completamente. Pero quiero que eso no se quede solamente en este video. Quiero que quede en ti, en lo que vas a hacer con esto, porque ya no tienes la excusa de que no sabías, porque ahora lo sabes. Ya sabes que sí tienes opciones.
y quiero que me escribas en los comentarios qué vas a empezar a elegir de aquí en adelante. Y nos vemos en un próximo video.